Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro donde vamos a conversar del Plan de Recuperación Económica 2020. Por segunda semana consecutiva nos reunimos a conversar de este tema que claramente nos preocupa, que es prioritario, ver cómo país vamos a salir adelante de esta crisis que nos está afectando en los últimos meses. Si bien la semana pasada nos reunimos con el ministro de Obras Públicas, de Vivienda y de Transporte para hablar de la inversión pública y cómo la inversión pública es una palanca importante para el crecimiento, hoy día queremos hablar de la inversión privada, de qué propuestas, mecanismos y recomendaciones existen del sector privado para que éste juegue el rol que tiene, que es tan importante para la reactivación. El ministro, hace algunas semanas atrás, el ministro de Economía, que nos acompaña hoy día, dijo, por muchos esfuerzos que hagamos en inversión pública, no tiene el efecto que tiene la inversión privada. La inversión privada representa el 63% de la inversión, por lo tanto, es muy importante lo que todos los sectores puedan hacer para la reactivación. También en el empleo, como sector de la construcción, representa el 9% del empleo nacional y dentro de la inversión total somos el 63% de ella. Por lo tanto, hoy día nos acompañan los sectores que como Cámara de la Construcción hemos definido que tienen el mayor potencial de generar proyectos y empleo. Me refiero al sector de la minería, el sector de la energía y el sector inmobiliario. Quiero partir por introducir y agradecer a quienes nos acompañan. En primer lugar, el señor Lucas Palacios, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Muchas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros. También Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. A Carlos Cabrera, presidente de ACESOL. Muchas gracias. Y a don Claudio Nietzsche, presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción. Con ellos vamos a estar conversando toda esta jornada y también, por supuesto, quiero agradecer a todos quienes nos acompañan hoy día a través de esta conexión vía streaming. La crisis social de octubre y la pandemia nos han pegado de manera doble en Chile. Son factores que hemos visto han afectado de forma muy importante sobre el empleo y han generado una gran incertidumbre para las personas y para también todos los sectores económicos. Nuestra responsabilidad como sector privado es ponernos manos a la obra y abocar todos los esfuerzos para volver a crecer, incentivar la inversión y recuperar todos los empleos que hemos perdido durante este año. Sin embargo, ningún esfuerzo es suficiente si no lo hacemos de manera colaborativa y por eso hoy día tenemos aquí al sector público y al sector privado. Ambos son claves para que logremos reactivar lo posible. Es una tarea de largo aliento, seguramente nos demoraremos años, 2 o 3 años presupuestamos desde la Cámara para poder salir adelante y reimpulsar esta economía con más ímpetu que nunca. Quiero partir con una ronda de exposiciones de cada uno de quienes nos acompañan, que nos cuenten en el fondo cómo ven la importancia del sector privado en esta reactivación, cuáles creen que son las herramientas necesarias, cuáles ven que pueden ser los riesgos para que logremos la reactivación lo antes posible. Y después entraremos en una ronda de preguntas. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero también iremos recibiendo preguntas del público a través del WhatsApp que están viendo en este minuto en pantalla. Quiero partir por dejar con nosotros al ministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que estas instancias son muy buenas para que vayamos conversando de cómo vamos a poner al país de pie, cómo vamos a mover las industrias, como decían los prisioneros, hace muchos años atrás. Y el sector privado representa el 75% de la economía del país, el 25% del sector público. Y de la inversión que tú dijiste, el 63% es de una fracción de las inversiones, pero si sumamos todas las inversiones de las pymes, toda la inversión del país completa, suma el 81% del sector privado. Es decir, el país lo mueve el sector privado. Y esta crisis nos ha ido dejando a rato con un estado de ánimo muy negativo respecto al futuro. Y es cierto, tenemos que cuidarnos de la pandemia, por supuesto, nos va a acompañar durante muchos meses más, tenemos que convivir con la pandemia, vamos a tener que buscar la forma culturalmente bien incorporada dentro de esta sociedad para cuidarnos a nosotros y cuidar al resto, pero esta situación no puede apanicarnos, no puede inmovilizarnos respecto al futuro. Tenemos demasiada gente que ha perdido el empleo, eso se está transformando en una crisis social muy profunda y yo soy optimista respecto al futuro. Yo creo que nuestro país ha dado muestras durante décadas
de una capacidad institucional, de una capacidad de su sector privado y también público, de poder coordinarse para salir adelante. Y este gran desafío lo tenemos que acometer en conjunto, pero con acciones concretas. Y es por eso que el gobierno ha hecho un lanzamiento del paso a paso. No solamente paso a paso nos cuidamos, sino que también paso a paso Chile se recupera. Y de qué forma desde el gobierno nosotros apoyamos toda la iniciativa privada, a través de la mesa público-privada, a través de estas instancias con ustedes, para ver cómo sacamos adelante a nuestro país y cómo podemos generar los empleos, cómo recuperamos ese 1.800.000 empleos que en el último año se han perdido. Que significa un drama para un montón de familias. Lo mismo, ¿cuánta gente tenemos? 710.000 personas que están adscritas a la Ley de Protección al Empleo. Dentro de lo que es la construcción, un 21% de esas personas que se han adscrito a la Ley de Protección al Empleo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Les vamos a dar una oportunidad a esos proyectos o vamos a seguir estáticos frente a una realidad que se nos viene encima? Entonces lo que yo estoy viendo es un momento histórico en nuestro país que lo que requiere es de un estado de ánimo un poco mejor, un poco más de fuerza para poder salir adelante. Y esto vamos a tener que hacerlo de todas maneras con los motores que tiene Chile, que es el sector privado. Y es ahí donde el Estado tiene que transformarse en un colaborador y no en un obstáculo. Y a ratos hemos visto que progresivamente el Estado se ha ido transformando en un obstáculo, no para exigencias que son medioambientales, exigencias comunitarias, exigencias en materia patrimonial. Eso está muy bien. Si tenemos que tener un desarrollo sostenible y respetuoso de la naturaleza, eso está perfecto. Pero no podemos llenarnos de burocracias como nos hemos ido llenando las últimas décadas y hacer casi imposible sacar un proyecto adelante. Hay proyectos mineros que requieren 3.000 permisos para salir adelante. En promedio en Chile se requieren 400 permisos en más de 50 instituciones públicas. Entonces estamos hablando de un verdadero drama permisológico y que tenemos que resolver a la brevedad. Nosotros hemos estado trabajando los últimos meses para ir resolviendo esos cuellos de botella. En el levantamiento del catastro que tenemos de los proyectos de inversión, hemos ido identificando esos cuellos de botella y hemos ido dándole solución. Porque si no podemos agilizar la inversión como pilar fundamental del desarrollo futuro, nos vamos a mover mucho más en generar los empleos y en salir adelante. Así que yo creo que eso es lo que nos convoca a todos. Muchas gracias, ministro. Y pensando en los sectores que están más involucrados o que tienen mayor posibilidad de impacto en esta reactivación, sin duda tenemos que preguntarnos qué proyectos tenemos que hacer, pero también cuándo los vamos a poder hacer y cómo. El cuándo tiene que ver con lo que decía el ministro, con la permisología, con cómo logramos hacer un fast track para que estos proyectos puedan ser aprobados lo antes posible. Y el cómo también los vamos a hacer, en el sentido de cómo podemos aprovechar esta crisis también para reactivarnos de una manera más sostenible. En ese sentido, ¿cómo está el sector de la minería, Joaquín? ¿Cómo ves la identificación de potenciales proyectos? ¿Cómo ves el tiempo en el cual se van a lograr ejecutar? Y también el cómo, la manera en que podemos aprovechar esta crisis para hacer una economía más sostenible. Bueno, buenos días, Pablo, un millón de gracias por la invitación. A ver, yo dividiría en tres partes, digamos. El presente y el futuro creo que son importantes tener este pequeño análisis. El sector minero ha tenido la fortaleza para tener una continuidad operacional durante este periodo de pandemia. Y en eso creo que hay que agradecer mucho el esfuerzo que han hecho los trabajadores. Yo creo que la minería tiene una virtud tremenda y es que tiene una cultura de salud y seguridad que ha permitido que todos los protocolos sanitarios que eran exigibles en un momento de crisis como esta se pudieran aplicar y cumplir por los trabajadores de manera, yo no diría fácil, pero sí de manera efectiva. Y eso ha contribuido en primer lugar a que pudiéramos continuar operando y como cuando vemos los resultados del primer semestre de la minería, del PIB minero, por así decirlo, vemos que hemos tenido un cierto crecimiento incluso en la producción. Y eso se debe en primer lugar al esfuerzo que han hecho los trabajadores. Gracias a esta disciplina ha sido un poco más fácil. Las compañías además han hecho un tremendo esfuerzo en términos de costo porque esto ha significado trabajar con dotaciones menores en un 30 o un 40% en muchos casos. A esto había que no sacrificar seguridad,
no sacrificar de ninguna manera la salud de los trabajadores y por lo tanto ha habido un trabajo de coordinación en la implementación de medidas que permitiera continuar operando y esto se ha logrado. Y tercero, y aprovecho de agradecerle al ministro quien ha tenido un rol importantísimo en esto, ha habido una coordinación con el sector público muy estrecha, lo cual ha permitido que podamos implementar estos protocolos de manera rápida, de manera efectiva, que podamos obtener los permisos para haber trabajado en pandemia. Bueno, yo creo que esto es una primera buena noticia y es que ha permitido que este sector, que es un motor de desarrollo económico para el país, que representa prácticamente el 10% del PIB, que representa entre el 7 y el 10% de los ingresos fiscales, que representa más del 50% de la inversión extranjera, más del 50% de nuestras exportaciones, prácticamente 60%, se mantuviera vigente y funcionando. Y además esto nos ha permitido ir aprovechando periodos en que el precio está mejorando y creo que todas esas son buenas noticias. La segunda pata es ver qué va a ocurrir en la recuperación del corto plazo, es decir, pensemos en el próximo año, los próximos meses y el próximo año. Y esto significa preocuparnos por todos aquellos proyectos que estaban en construcción y que fuimos paralizando y que ya tenemos una serie de señales que comenzamos a retomar. ¿Por qué se paralizaron esos proyectos en construcción? Bueno, básicamente por la salud de nuestros trabajadores y por la seguridad de nuestros trabajadores. Operativamente podíamos seguir con la continuidad operacional, sin embargo, en temas de construcción, muchas veces la densidad de los trabajadores impedía cumplir con las normas sanitarias que nos habíamos dado entre nosotros, que habíamos conversado con el gobierno, las que imponía la pandemia. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, en este periodo de paso a paso de recuperación, ver cómo es posible, sin bajar la guardia, porque esto es muy importante, seguir respetando estos protocolos sanitarios, implementando todas las normas que permitan en el corto, mediano plazo, reactivar esos proyectos de construcción que son capaces de generar muchos puestos de trabajo. Estamos hablando más de 7.000 puestos de trabajo entre los proyectos que estaban en funcionamiento, que yo creo que es lo más importante. Pero aquí tenemos que ir con mucho cuidado. El ministro en esto ha sido bastante insistente. Lo peor que nos puede pasar es que vayamos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, porque aquí hay que ir como un tractor, 1 a 1, un pasito siempre hacia adelante, tratar de no volver atrás. Estamos viendo el efecto de los rebrotes en Europa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, yo creo que ese es el segundo tema, mantener la continuidad operacional, recuperar los proyectos que estaban en construcción y que se paralizaron por temas sanitarios. Muchos de ellos ya están comenzando, la experiencia que nos ha dado todo este periodo, la experiencia internacional además, de la cual la minería se puede aprovechar muchas veces porque tiene muchas compañías multinacionales que nos ayudan a ir viendo un poco más qué es lo que está pasando afuera, nos permiten ir retomando con seguridad. Y lo tercero es ver cómo vamos a materializar esa cartera de proyectos que está en la puerta del horno, digamos, y que no... usted sabe que la puerta del horno, doña Paula, a veces se quema. Entonces, la idea es que no se nos queme y que lo vamos a cocinar bien y que estos proyectos salgan. Y esos proyectos van de la mano de la obtención de todos esos permisos a los cuales el ministro hacía referencia y respecto de los cuales nosotros sabemos que tenemos una obligación con el sector público, con la legislación vigente, con las comunidades, o sea, estamos... Aquí no hay ningún salto a la torera, digamos, nadie lo está pidiendo. Lo que estamos pidiendo en el fondo y lo que estamos trabajando es ver cómo esos permisos se obtienen de manera más eficiente a cómo se han obtenido hasta ahora. ¿Cómo hacemos que la burocracia, indispensable muchas veces para que funcione, y una buena burocracia, en el buen sentido de la palabra, funcione en los tiempos y de la forma que está previsto que funcionen y no en los tiempos que se le ocurran a algunos y en la forma que se le ocurran a otros? Entonces, ese trabajo requiere mucha coordinación con el sector público y estamos trabajando. El ministro nos tiene todos los lunes, pero de manera puntualísima, con agenda prevista, trabajando, entregando la información y nosotros nos hemos aprovechado de esto y tenemos al Estado, al aparato público también presionado para que podamos funcionar y podamos materializar de la mano esa tercera pata, que es decir, cómo materializamos esos proyectos que podrían tener lugar en la toma de decisiones, en sus aprobaciones dentro del próximo año. Eso significa, entre los que se están ejecutando y los que vienen por ejecutarse, más de 50.000 millones de dólares, y esto significa, ustedes podrán comprender, más de 10.000 o 12.000 puestos de trabajo. Esto significa una reactivación regional importante. Piense usted que el PIB en Antofagasta, vinculado con la minería, es más del 50%, cerca del 54%. O sea, esto para el país, además la cadena que genera con la construcción, que son nuestros socios estratégicos, con una línea de logística que gira en torno a la minería,
que es tremendamente importante. Entonces creo que esos son los tres, diría yo, espacios en los cuales tenemos que trabajar. Mantener la continuidad operacional, echar a andar lo que paralizamos con mucho cuidado y trabajar coordinadamente con el sector público para que los nuevos proyectos se puedan ir ejecutando. Muchas gracias, Joaquín. Quiero continuar con Carlos. La industria de la energía también ha sido definida como una industria esencial, por lo tanto ha podido mantener sus operaciones durante esta pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia sanitaria en el sector eléctrico y cómo ves el plan de inversiones para el sector, también en línea con lo que nos comentaba Joaquín? Excelente, muchas gracias por la invitación. La verdad que el sector de energía también ha tenido una respuesta increíble, o sea, las empresas han mostrado un nivel de compromiso, ¿cierto?, con mantener la cadena productiva que ha sido increíble. La verdad que escuchaba a Joaquín y en comparación a otros países, la verdad que en Chile hemos tenido una respuesta increíble. O sea, el mundo de la energía está muy globalizado, nosotros estamos permanentemente en contacto con inversiones de otros países y lo que es energía y minería en nuestros países vecinos han tenido mucho más problemas de lo que ha pasado en Chile, así que por ese lado la respuesta de verdad que ha sido bastante buena. Dentro de la cadena de valor que tiene materializar un proyecto de energía, tenemos las etapas iniciales de desarrollo, de prefactibilidad, de estudios de proyecto. Esa etapa, si bien ha tenido cierto impacto, ha sido menor. Nosotros creemos que entre un 5, un 10% máximo, los estudios, la etapa análisis, ¿cierto?, se ha detenido, ha avanzado más lento, pero no ha parado. Sigue en Chile estudiando más proyectos, materializar más energía, y es así como ustedes ven en el reporte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que hoy día tenemos cerca de 45.000 millones de dólares en inversión, ¿cierto?, que se está tramitando a puertas de buscar una futura materialización. Y de ese total de inversión, un 50% estamos hablando de inversión en energía y otro 25% energía, y me parece que no sé si un 8, un 10% inmobiliario. Fíjate, o sea, ahí está lo más potente, ¿cierto?, que viene en inversión, y por eso que te decía Paula que por el lado de desarrollo y prefactibilidades no se ha detenido mucho. En la parte de construcción han habido quizás un poco más de problemas, algunas faenas han tenido que detenerse o llevar más lenta su construcción por temas de seguridad, ¿cierto?, y temas más sanitarios, pero tampoco se ha detenido. O sea, hemos avanzado más lento quizás, quisiéramos avanzar más rápido, y ahí tenemos hoy día en Chile alrededor de 6.700 megawatts de proyectos de energía en construcción, de los cuales evidentemente más del 90% corresponde a energía que es renovable. Entonces creo que también en esa parte de la cadena tampoco ha habido mayores problemas. El sector de energía también ha sido un sector que ha respondido de manera bastante eficiente dentro de las restricciones que tenemos hoy día de desplazamiento. En la parte operacional, ¿cierto?, también se ha podido mantener la continuidad, la calidad de suministro, etcétera, pero quizás ha habido algunos problemas en lo que es atención de clientes, oficinas comerciales, algunas cosas asociadas a facturación, cobranza. En ese aspecto quizás estamos un poquito más enredados y entiendo que el Ministerio de Energía está trabajando fuertemente para poder resolver, ¿cierto?, esa diferencia. Pero en resumen, la cadena completa, desde que en fondo se concibe un proyecto hasta que se lleva a su materialización, la verdad que no ha sido afectada del todo, y la verdad que tanto la Oficina de Gestión de Proyectos del Ministerio de Economía como la Unidad de Acompañamiento de Proyectos del Ministerio de Energía también han hecho un trabajo increíble de cerca con nosotros para ir coordinando, ¿cierto?, justamente también esta cantidad de permisos ambientales y también permisos sectoriales que hay que sacarlos, se requieren. O sea, cuando decimos que queremos acelerar ese permiso, no es que queremos ni bypassearlo ni no respetarlo, hay que hacerlo, pero es verdad que hay mucha burocracia en estos más de 50 instituciones que tienen que pronunciarse sobre estos permisos para poder materializar los proyectos. Y en esa línea también el Ministerio está llevando adelante varios cambios regulatorios que en el fondo nos tienen un poco preocupados. Ahí hay varias materias que están en plena discusión respecto a eficiencia energética, descarbonización, ¿cierto? El segmento de distribución está viviendo una reforma profunda que no se hacía hace más de 40 años, y creo que en ese sentido el sector privado también está un poquito tranquilo, nervioso, diría, expectante a cómo van a decantar esos cambios, pero con mucha confianza, con mucho optimismo que en el fondo la inversión más temprano que tarde se va a recuperar, ¿cierto? Y vamos a poder recuperar la senda que traíamos antes del COVID y antes del estallido social. Muchas gracias, Carlos. Y ahora quiero ir con Claudio, que el sector inmobiliario es ciertamente una realidad un poco distinta al que ha vivido el sector de la minería y el de la energía. Solo una parte del sector ha sido calificado como actividad esencial, en el fondo las obras que tienen que ver solamente con obras públicas y algunas de vivienda social, y por lo tanto tenemos un sector inmobiliario que sí ha estado muy paralizado.
y no solamente por la pandemia, sino que tuvo efectos importantes después de la crisis social. Al primer trimestre ya teníamos un 80% menos de inicio de obras previos a la pandemia y hoy día hay más de 800 proyectos parados, significando alrededor de 400.000 empleos paralizados. Por lo tanto, cuéntanos un poco de la realidad del sector, que es un poco distinta a minería y energía, y qué es lo que tú ves hacia adelante como posibilidad de reactivación. Gracias, Paula. Gracias a todos los que están aquí presentes. La verdad que cuando me hicieron la invitación, pensaba yo qué quería decir y es difícil no pedir ciertas cosas, digamos, sobre todo sentado acá al lado del ministro. Escuchaba con envidia cómo minería y energía son actividades esenciales y la verdad que en el rubro inmobiliario, la construcción, todavía no estamos declarados de esa manera. Solo un poco de contexto, aunque yo creo que lo han dicho, lo dijo el ministro también, de la torta completa de inversión en el país, por lo menos 2/3 o más, dependiendo de los números que se tomen en cuenta, pasan por el sector construcción, por lo tanto, tanto para energía como minería, al final también está el sector construcción, con lo cual la verdad que es una actividad tremendamente relevante. Yendo al tema puntual de hoy día, yo te diría que efectivamente, como tú decías, Paula, son alrededor de 800 obras que están paralizadas. Más o menos la mitad de esta inversión privada está en zonas que están todavía en cuarentena, fase 1, y la otra mitad está en fase 2, en transición. Desafortunadamente, las que están en cuarentena no las podemos construir y las que están en transición son tanto los problemas que hemos tenido, especialmente en el tema de transporte, que obviamente no las hemos podido partir. No podemos llevar trabajadores de zonas de cuarentena a zonas que están en transición. Entonces, al final, son alrededor de 400.000, 200.000 en zonas de cuarentena y 200.000 en zonas de transición que tampoco podemos llevar trabajadores. Yo quiero decir que con respecto a ese tema, ministro, estamos preparados, lo hemos demostrado. Creo que tenemos el autocontrol en el interior de cada una de nuestras empresas. Tenemos los protocolos sanitarios que usted los conoce y que estamos aplicando con mucha estrictez y con mucha responsabilidad. Le queremos agradecer haber podido iniciar un plan piloto de 3 obras, ¿ya? Una en Ñuñoa, otra en Lo Barnechea y otra en Colina. Creo que ahí demostramos que efectivamente lo podemos hacer. Agradecer también que nos está dando la confianza para que ese plan piloto se pueda extender a todas las zonas que están en transición, con algunos problemas obviamente de trabajo, que es principalmente el transporte privado de los obreros de zonas de cuarentena. Pero yo le quiero agradecer en el futuro, ¿ya? Así de... Anticipado. Así como ha sido tan rápido, la verdad que pasar de los pilotos a una fase segunda en que estamos pudiendo transportar o vamos a empezar a transportar gente de zonas de cuarentena, yo insistir, estamos preparados, ministro. Queremos que nos declare actividad esencial. La cantidad de gente que nos está esperando, nosotros tenemos reuniones con sindicatos, con los trabajadores, y la verdad que la gente obviamente quiere trabajar. Gente que está o cesante hoy día o está en suspensión laboral, y todas las medidas y proyectos de ley que se generan para paliar esto, la verdad que obviamente son una pequeña solución a lo que es darle trabajo a la gente. Y usted, ministro, y yo sabemos que desgraciadamente se les ocurren a algunos legisladores ideas no tan buenas, digamos, para solucionar esos problemas, y creo que el trabajo es la solución. Yo tengo varias cosas más que decir, pero yo creo que las podemos decir. Me quedo con ese primer mensaje que ya... Muy bien, de a poquito. para no incomodarlo tanto al principio. De a poquito. Estoy de acuerdo que el Estado puede mitigar, pero la mejor política social es el empleo. Estoy muy de acuerdo con eso. Así es. Ministro, yendo al detalle de los proyectos, cómo identificamos estos proyectos y este catastro que maneja el GPS, que se va actualizando periódicamente
tanto los proyectos que lo componen como el ingreso de proyectos nuevos. ¿Cuáles son los criterios para que un proyecto en particular ingrese a este catastro? ¿Con cuánta periodicidad se actualiza esa información y qué posibilidad hay de tener visibilidad de qué proyectos van entrando, qué proyectos van saliendo, qué proyectos se van postergando? Te refieres al catastro que tenemos con la oficina GPS, Sí, ¿cierto? De gestión sí. de proyectos sustentables. Bueno, esa oficina donde trabajan cerca de 12 personas, lo que hace es registrar todos los proyectos de inversión que tiene el país, ya sea porque nos llega esa información desde los mismos mandantes, o porque registramos el proceso de permisos que están solicitando. Entonces, es un catastro, y ese catastro tiene sobre 100 millones de dólares, porque son muchos proyectos, sobre 100 millones de dólares, proyectos sobre 100 millones de dólares son 220. No es una proyección lo que hacemos nosotros, sino que es un registro, es un catastro de estos proyectos. Por eso que se publican esos 220, pero tenemos muchos más. El presidente ahora anunció la facilitación, blindar la parte GPS Pymes, porque también hay muchos proyectos más pequeños que también enfrentan dificultades regulatorias, dificultades en los trámites, y también estamos registrando eso para poder ir haciendo mejoras en esos trámites. De esos 220 proyectos, registran los próximos 5 años de inversión. Todos los meses se entrega una actualización respecto del estado de los trámites, de los permisos de cada uno de esos proyectos, se publica, y 2 veces al año se hace una actualización respecto del monto de inversión de cada uno de esos proyectos y también del número de empleos que gatillan. Eso es lo que hacemos respecto de eso, pero no hay ningún proyecto que quede fuera. Eso es lo que quiero decir. Lo que nosotros publicamos, para efectos de que sea algo razonable, ¿cierto? Son todos aquellos proyectos cuya construcción implica una inversión de más de 100 millones de dólares. Usted mencionó también la tramitología, digamos, la crisis que tenemos en términos de la cantidad de permisos que necesita un proyecto Es un para... virus, es como el coronavirus, pero de las empresas, la tramitología. Permiso virus. El año 2019 la Comisión Nacional de Productividad publicó un estudio que era la revisión regulatoria de los sectores estratégicos, donde se presentaban 108 recomendaciones específicas para agilizar estos trámites relativos a certeza jurídica y tramitación de proyectos de inversión. ¿En qué estado de avance están esas recomendaciones que hizo la Comisión? A ver, muy buenas las recomendaciones de la Comisión. Parto diciendo eso. También depende de la Comisión Nacional de Productividad del Ministerio de Economía, en forma administrativamente. Buena mi comisión, dice usted. ¿Ah? Es mi comisión. Y varios de esos, los más significativos, los hemos incorporado dentro de nuestra agenda. Hicimos un subconjunto de aquellos trámites más relevantes, son 30, de los cuales el 70%, es decir, 21, van a estar listos este año. Y de los cuales de eso ya tenemos 12 que están implementados. Es decir, hemos trabajado e incorporado aquellos levantamientos que hizo la Comisión Nacional de Productividad dentro de nuestra estrategia. La verdad es que nosotros aquí no es que tengamos la papa para saber exactamente dónde hay que ir desgatillando. Hemos tomado las consideraciones de la Comisión Nacional de Productividad y también del sector privado. A raíz de la mesa público-privada, esta que hacía referencia Joaquín, que nos juntamos los lunes, se generaron subcomisiones por sector, en donde se hizo un levantamiento también de cuáles son aquellas dificultades que enfrentan los mismos sectores económicos para poder tramitar sus permisos, para poder agilizar los procesos. Y eso también lo hemos incorporado dentro de nuestra agenda. Esta es una agenda que, si bien ahora la estamos agilizando fuertemente en algunos elementos para poder destrabar cuellos de botella, vamos a seguir desarrollando la futura. Nosotros queremos tener un sistema moderno, digitalizado, sin duplicidades, con los incentivos bien puestos, para que invertir en Chile no sea tan difícil, sea muy respetuoso del medio ambiente, de las comunidades, como decía, de lo patrimonial, ¿cierto? Que esté inserto en la sociedad, las empresas bien insertos, pero que no sea tan difícil. Además nosotros, Paula, necesitamos inversión extranjera. En Chile no tenemos suficiente plata al interior del país para poder nosotros mismos llevar adelante todos los proyectos que necesitamos para poder construir un país desarrollado futuro. Por lo tanto, tenemos que ser atractivos también para poder atraer capitales internacionales, y desde ese punto de vista competimos con otros países que sí están desregulando en forma mucho mejor que nosotros, modernizando sus sistemas. Por lo tanto, no nos podemos quedar atrás en esa materia.
Y conversando de lo mismo, de la Comisión Nacional de Productividad, hace alrededor de 3 años también se realizó un estudio de productividad del sector de la minería. Joaquín, ¿cómo ayudó ese informe? ¿Efectivamente ha servido para agilizar alguna o para implementar algunas de las recomendaciones que surgieron de ese informe? Sí, definitivamente fue un informe muy bien hecho, muy profundo, que permitió comparar la gran minería del cobre chilena con otras faenas en el mundo, con minerías en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, con nuestros directos competidores. Y la verdad es que salíamos un poco movidos en la fotografía, digamos. Los resultados sobre la productividad no son muy buenos en Chile y, sin embargo, otro tipo de costos, otros costos son iguales a de países desarrollados que tienen mayor productividad y, por lo tanto, con Australia tenemos una energía más cara que Australia, tenemos en algunos casos más dificultades de acceso al agua, nos demoramos más en obtener los permisos para echar a andar y resulta que nuestros costos son iguales que los que tienen los canadienses y, por lo tanto, los costos laborales, por ejemplo, son iguales a los que tenemos, pero la productividad laboral es en algunos casos 300% peor que la que tienen los países. Entonces, la comisión, que hizo un análisis muy serio, dio a 3 tipos de recomendaciones. Algunas recomendaciones tienen que ver con cambios en políticas públicas y que tienen mucho que ver con lo que está escribiendo el ministro recién, que en el fondo dice, oiga, mire, para que esto se apruebe en menos tiempo, porque mientras más tiempo se demora el proyecto, en promedio en Chile se demoran 8 años en obtenerse todos los permisos. Porque no es solo el estudio de impacto ambiental, porque la gente cree que esto se acaba, es la primera estación del Vía Crucis, digamos. O sea, una vez que uno termina esa estación, uno se echa el crucifijo al hombro y va a otra y se pasa, y son mucho más estaciones que y es duro. Entonces, esto dura 8 años. En promedio y en países que compiten por atraer capitales como nosotros y que desarrollan la misma actividad que nosotros, se pueden demorar 4, se demoran la mitad que nosotros. Entonces, y nosotros tampoco es que tengamos unos estándares medioambientales descollantes, digamos, oiga, no, lo que pasa es que... Entonces, hay ahí una conversación pendiente y si nos queda tiempo, nos podemos detener un poco en la conversación pendiente. Entonces, hay un tema de políticas públicas. Algunas de ellas están vinculadas con cambio legislativo. El Congreso en esto no ha tenido la vocación de hacerse cargo de ciertos temas que le aprieta el zapato al sector productivo en general y al minero en particular, como por ejemplo la reforma del sistema de evaluación ambiental. Aquí hubo una iniciativa del gobierno, me consta que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho lo imposible porque eso fuera andando, se fuera moviendo desde el inicio, fueron los primeros proyectos que presentó este gobierno y está paralizado. Llevamos prácticamente 3 años y sencillamente no se ha movido. El análisis de la permisología a la cual se refería el ministro es un diagnóstico archiconocido, digamos. O sea, llevamos 7 años, 8 años diciendo, oiga, mire, acá estamos sobrecargados de permisos y esto no significa ni mejores estándares, ni mayor protección para las comunidades, ni mayor certeza jurídica. Aquí hay burocracia, hay duplicidad de permisos. Yo creo que no voy a profundizar sobre ese tema porque creo que el ministro lo hizo muy bien. Entonces, lo primero es que ahí hay algunas cosas a nivel reglamentario que van funcionando bien, a nivel administrativo que van funcionando. Creo yo que el esfuerzo que ha hecho la oficina de GPS ha sido fantástico. La verdad que le ha dado un puntapié hacia adelante muy bueno. El segundo tema tenía que ver con cuestiones al interior de las compañías. También nos dimos cuenta que a través de este estudio pudimos constatar, cosas que no hemos dado cuenta, que había una serie de prácticas, de formas de gestionar que estaba muy influido por aspectos culturales, por la forma en cómo se desarrolla. Chile tiene una cultura bastante paternalista. Si uno se va a culturas anglosajonas, son menos paternalistas, están mucho más... hacen mucho más responsable a los trabajadores de su propia conducta. Acá en Chile tiene que haber un supervisor, de supercontrolador. Al final hay una cadena de toma de decisiones en el cuidado de un trabajador que muchas veces exceden lo racional y lo razonable. En muchos países del mundo, oiga, se le entregan los instrumentos, las herramientas para que se autocuide, que yo creo que es parte de los problemas que tenemos hoy día con el coronavirus. Pasa porque alguien está siempre diciendo, oye, ¿quién se preocupa de que yo no me contagie? Oiga, señor, sabe que la respuesta básica es usted preocupe de no contagiarse, digamos. Déjese de echarle la culpa al ministro Pari, al ministro Mañalich. Oiga, la principal responsable de que uno se contagie o no se contagie es uno. Digamos. Eso cuesta decirlo, uno lo pueden hacer pedazos en las redes sociales, pero es la regla básica de la cuestión. En el mundo laboral ocurre mucho de eso, hay cierto paternalismo. Entonces el tema de la seguridad, que es un tema que yo sé que a la Cámara Chilena de la Construcción le ha importado siempre muchísimo y han sido unos socios con nosotros espectaculares.
Bueno, muchas veces sobrecargamos de burocracia el tema de la seguridad y la idea es, no hay que descuidar la seguridad, pero también... Entonces, hay una serie de temas internos y después de que la comisión emitió su informe, las compañías empezaron a trabajar individualmente con la comisión en la identificación de estos espacios. Y el tercer tema, que es muy importante, el trabajo colaborativo, y ahí donde los gremios tenemos mucho que decir. Otra de las áreas de preocupación de esto es que en el sector minero había mucho de un gen individualista. Entonces yo hago mi propia planta de desalinizadora y hago mi planta generadora, y yo tengo mi propio sistema de capacitación, yo tengo mi propio sistema de alimentación. Eso, la verdad que nos ha ayudado. Y yo creo que una de las uno de los buenos aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia es lo fructífero que resulta trabajar de manera colaborativa. En la elaboración de los protocolos, en el compartir buenas y malas prácticas, en saber dónde nos equivocamos. Hemos tenido, por imposición de pandemia, la obligación de trabajar de manera mucho más coordinada. Yo creo que al gobierno le consta eso, de cómo hemos hecho un frente común que nos ha permitido avanzar de manera mucho más rápida. Enfrentar, por ejemplo, la colaboración con las comunidades de manera coordinada y de manera individual. Desde hace algunos años venimos trabajando en algunas iniciativas, por ejemplo, como formación y capacitación a través del Consejo de Competencias Mineras, como transparencia e información a través de nuestras plataformas de agua, nuestras plataformas de tranque de relave, que demuestran que este trabajo coordinado termina siendo fructífero. Ahí están las 3 líneas, estamos trabajando en las 3 líneas, hay muchos pendientes, y sobre todo tenemos que lograr que el aparato público ojalá el mundo legislativo también se hiciera cargo de parte de estos análisis y escáner que hace la Comisión Nacional de Productividad, porque el sector privado se lo toma muy en serio. Creo que este Ministerio de Economía y el gobierno en general también se lo ha tomado bastante en serio, y yo creo que es muy importante tenerlo en consideración a la hora de discutir políticas públicas, porque muchas veces las políticas públicas se discuten respecto a sectores productivos como el minero y otros, sin tener en consideración para nada estos datos reales de qué es lo que ocurre en el mundo real, digamos, y estamos legislando de manera un poquito teórica, digamos, sin saber dónde aprieta el zapato. Ministro, y siguiendo con la productividad, porque ciertamente productividad y crecimiento están muy relacionados. La Presidencia de la República encargó este mismo estudio ahora para el sector de la construcción a la Comisión Nacional de Productividad, que ya ha sacado sus primeros resultados y está en una etapa de consulta pública, y donde efectivamente, al igual que en minería, se identifican estos 3 ámbitos de recomendaciones, tanto a nivel de política pública como lo sectorial y lo individual de cada empresa. ¿Usted cree que esta crisis es una oportunidad para aumentar productividad y para tomar algunas decisiones y agilizar algunos procesos que son necesarios para aumentar la productividad? Absolutamente, porque estamos estresados frente a la necesidad de poder resolver las cosas. Y los periodos de crisis se transforman en oportunidades, pero para eso tenemos que tomar acciones concretas, proactivas. Como decía anteriormente, no hay que apanicarse, no hay que congelarse frente a esta situación, sino que todo lo contrario. Tenemos que sacar fuerzas de flaqueza, digamos. Y yo quiero destacar el sector de la construcción respecto a lo que planteas tú, porque es cierto que no es solamente estos 3 proyectos de planes pilotos, sino que como ha estado funcionando desde un principio, todo lo que es la construcción de infraestructura pública como actividad esencial, eso es un gran piloto que nos da luces de lo bien que se han aplicado los protocolos en esas obras, con un porcentaje de positividad de contagio de un 0,29%, que es mucho menos que el 20 por 1000 que registra el resto del país. Por lo tanto, estamos frente a una industria que está ordenada, que se tomó en serio la seguridad de sus trabajadores que quieren volver a su trabajo, de acuerdo a lo que plantean las mismas encuestas. Entonces, esos son temas que a mí me dan luces muy positivas, de qué manera podemos ir construyendo desde abajo el país, desde cada obra, diseminadas en cada región del país, porque eso también es importante. Las vocaciones, por ejemplo, hablaba Joaquín Villarino recién del norte del país, que es donde confluyen la mayor cantidad de obras mineras, ¿cierto?, de faenas mineras. Pero en otros sectores del país tenemos otras realidades completamente distintas. Tenemos un país muy diverso y tenemos un país también diverso desde el punto de vista cultural. Increíblemente hay algunas regiones que han asumido culturalmente mucho mejor el autocuidado que otras. Han ido avanzando más positivamente y yo creo que es un ejemplo para el resto del país.
Algunas regiones ya los tenemos en etapa 4, ojalá cerca de pasar a la etapa 5, algunas de ellas. Otras todavía estamos en cuarentena, entonces hay que ir aprendiendo de que este barco que se llama Chile, que tiene distintas realidades, lo vamos a sacar en conjunto entre todos, pero también observando cuáles son las buenas experiencias e imitarlas, copiarlas. Claudio, hemos estado conversando más que nada de la oferta, ¿no? De cómo incentivamos la oferta, pero particularmente en el sector inmobiliario hay que incentivar la demanda también. ¿Cómo crees tú que se va a comportar la demanda el resto del año y qué medidas crees que son necesarias para incentivarla? Sí. Paula, te contesto inmediato la pregunta, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, escuchando a Joaquín y al ministro Palacio, ya que se ha acuñado harto el tema de distanciamiento social, podríamos acuñar el término de madurez social, ¿ya? La verdad que yo el otro día veía en la televisión cuando abrieron el Costanera Center a una persona que estaba paseando por los pasillos y lo entrevistan y dice, ¿qué le parece a usted? Se ve bastante gente. Y dijo, encuentro increíble, es el colmo toda la gente que hay aquí en el mundo. Y él estaba dentro. Entonces, bueno, yo creo que Chile tiene mucho de eso, ¿eh? Siempre estamos esperando el movimiento del otro, ¿eh? Del vecino, de la autoridad, y a veces nos cuesta hacer los movimientos nosotros mismos. Y yo creo que eso es súper importante. La Cámara de la Construcción tiene una historia de cuidado de sus trabajadores en relación al tema de seguridad laboral, y no podía ser menos en esta etapa de sanitaria, ¿ya? Pero el tema del autocuidado en las faenas es fundamental. No vamos a llegar nunca a tener estándares extraordinarios y aumentar nuestra productividad mientras tengamos que poner un carabinero, un supervisor al supervisor y al supervisor. Eso es algo que tenemos que convencernos, y tenemos que convencernos tanto a nivel público como privado, de que ese es el camino. No son más controles, al revés. Ahora, con respecto a aumentar la demanda, nosotros en el plan de reactivación presentamos varios temas, ¿ya? Pero yo me quiero quedar con 3, porque si uno plantea mucho se nos olvidan los temas. Entonces, hay 3 que creemos nosotros que son fundamentales para hoy día y que pueden impactar fuertemente en la demanda. Porque la demanda, fuertemente en la capacidad de hacerse efectiva la demanda. La demanda está, la demanda nosotros la sentimos en nuestras empresas. En algunos casos hemos incluso podido seguir vendiendo con todas las restricciones, mediante métodos tecnológicos, en la página web, qué sé yo. Pero, por ejemplo, hoy día, ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, el tema del pago de los dividendos hipotecarios hoy día, que hay gente que evidentemente sin trabajo no los puede pagar. Bueno, ya está este tema de los 6 meses de postergación, pero nosotros creemos y hemos conversado con la banca que está la posibilidad de que se pudieran extender estos plazos de los créditos en 18 o 24 meses, que al final es un tema financiero para la banca, y eso ayudaría a mucha gente que hoy día está sin trabajo y que no puede pagar sus créditos. Y creemos también que debiera desincentivar estas grandes ideas que de repente se les ocurre a ciertas personas de, por ejemplo, esta ley de desalojo, ley contra el pago de los dividendos, que genera una cantidad de problemas en la cadena de valor que tiene la construcción y el negocio inmobiliario, tremendo, ¿ya? Entonces creemos que esa es una política que debiera ser fácil de implementar. La segunda política que se ha usado en Australia es ver la posibilidad de generar más posibilidades a la gente de acceder al pie. Hoy día los créditos son baratos, ¿ya? La gente con trabajo puede acceder a pagar los dividendos. El problema es que no tiene un 20% del pie. Entonces, en otros lugares se ha generado la siguiente situación. Se le pide a la gente un 5% de pie efectivo, un 15% o digamos un 20%, entiendo que Australia es un 15% de pie que lo financia la banca, pero con una garantía estatal, como si fuera un Fogaín, un Fogape, ¿ya? Por lo tanto, la banca presta esa plata y el Estado lo único que hace es dar una garantía, por lo tanto no necesita recursos frescos, que hoy día los recursos frescos están tan difíciles. Y el otro 80%, el 75%, el financiamiento bancario común y corriente con la garantía hipotecaria del bien. Si eso se pudiera hacer
que nosotros creemos también que la banca estaría dispuesta a eso, ahora a depender del Estado. La verdad que sería un impulso a la demanda tremenda en estos minutos, generando una actividad enorme y que el beneficiado concretamente es efectivamente el comprador, ¿ya? Y el tercer punto, que también creemos que a lo mejor no impacta tan fuerte, pero también tiene un impacto que se ha ocupado en otros gobiernos, es poder llevar los dividendos hipotecarios a la base del global complementario de manera de rebajar los impuestos. Eso también es bastante reactivador. Pero esas tres medidas realmente creemos que las vuelvo a mencionar: postergar hacia el final, entre 18 y 24 meses, el plazo de los dividendos hipotecarios, una garantía estatal al pie, a una parte del pie, y poder llevar los dividendos hipotecarios al global complementario para rebajarlos de impuestos, creemos que serían medidas extremadamente beneficiosas para la gente y reactivadoras. Muchas gracias, Claudio. Volviendo al sector de energía, Carlos. Ciertamente la energía, específicamente la energía solar, tiene un rol que cumplir importante en la descarbonización y en el aumento del porcentaje de energías renovables no convencionales. ¿Cómo ves que esta crisis también puede aportar al desarrollo de la energía solar en Chile, y qué riesgos ves para la implementación del plan de proyectos que tienen en la industria? Sí. No, efectivamente, nosotros lo que hemos estado apuntando es que a esta recuperación sea verde, sea sostenible, que en el fondo la reactivación económica que tanto está empujando el ministro Palacio se haga en términos de recuperación verde. Y en ese sentido a mí me gustaría decir dos cosas bien simples. Respecto a la tramitación y tramitología que tanto estamos hablando, la verdad que hemos aprendido con esta crisis que todo lo que es la tramitación electrónica y digital es posible, y yo creo que ahí el aparato estatal tiene mucho que mejorar, y creo que mucho espacio a perfeccionar esos temas, porque a nosotros nos pasa muchas veces que nos llega, por ejemplo, hoy día, un 21 de agosto, un permiso o un aspecto aprobado del 20 de mayo o del 15 de junio, ¿se fijan? O sea, 2-3 meses después llegan notificaciones que si lo hiciéramos digital o electrónico se mejoraría bastante. Entonces creo que gran parte, Joaquín, de la burocracia está ahí. Creo que ahí hay mucho que mejorar respecto a la tramitación. Y por otra parte, Paula, lo que tú decías de la recuperación verde, la energía solar es una energía que es muy versátil. O sea, podemos tener proyectos de gran escala, de gran magnitud, proyectos de pequeña y mediana magnitud cerca de la ciudad, incluso lo podemos tener en las casas. Entonces, esa es la flexibilidad, y tratando de dar un puente hacia el sector inmobiliario, me parece que un concepto que se está instaurando y que estamos muy contentos de que ya sea parte de la política pública es el concepto de pobreza energética. Creo que hay mucho trabajo que hacer a nivel de diseño de las viviendas, calefacción, agua caliente sanitaria, ¿cierto? Aislamiento térmico, e incluso el mismo tema inmobiliario. Venimos empujando hace mucho rato, Claudio, con el MIMBU, que los edificios, que las construcciones sean solar ready, que vengan ya listas, diseño mucho más flexible, sea mucho más eficiente, instalar un panel solar, ¿cierto? O instalar un sistema térmico, etcétera, etcétera. Entonces ahí creo que hay mucho trabajo que permitiría mejorar, ¿cierto?, los índices de esta pandemia. Gran parte de la propagación del virus es esto, es la precariedad de las viviendas, de la calefacción, y eso hace que, como les decía, el virus se propague a mucha mayor tasa. Entonces creo que esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Eso es lo principal, y nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas que mejorar. Y cerrando con tu pregunta, Paula, creo que tenemos que apuntar bien y correctamente todos los cambios regulatorios. Hoy día en el sector de energía hay bastantes cambios regulatorios. El sector privado está expectante, trabajando con los ministerios, ¿cierto?, la dirección de esos cambios, y creo que estamos en un momento clave donde tenemos que esos cambios hacerlos con intención de reactivar la economía, comprendiendo que está mucho más complicado, ¿cierto?, el desarrollo, construcción y materialización de proyectos. Entonces, creo que hay cierto nivel de preocupación, ¿cierto?, hacia dónde finalmente terminen esos cambios regulatorios. Creo que ahí está hoy día la preocupación del sector privado, porque el resto me parece que, como les decía al principio, el sector de energía ha respondido de manera increíble, y el sector solar, ni hablar. O sea, todo lo que son proyectos que nosotros empujamos mucho, que son proyectos que se llaman PMGD, que son pequeños y medianos medios de generación,
Esa construcción, la verdad es que ha avanzado de manera razonable, ¿cierto? Se han construido bastantes proyectos, así que esperamos que tanto tramitación, señor ministro, ¿cierto?, se mejora electrónica y los cambios regulatorios acompañen, ¿cierto?, toda la reactivación que tenemos que tener durante el 2020 y el 2021. Ministro, el sector de construcción ciertamente es un aliado estratégico para estos tres sectores y está viviendo momentos muy complicados. El gobierno ha puesto a disposición distintas herramientas de apoyo a las pymes, pero las pymes de la construcción de alguna manera no califican en cómo se define una pyme por nivel de facturación. Tienen niveles de facturación muy altos, pero generalmente con patrimonios muy bajos. ¿El Ministerio ha considerado algún mecanismo para ayudar a las pymes de la construcción? Mire, es cierto que la construcción además arrastra una serie de otras pymes, es como una locomotora que arrastra un montón de carros, encadena mucho a la economía. Nosotros no tenemos una diferenciación por sector económico. Creo que lo que tenemos son medidas que son multisectoriales. La única distinción que hemos hecho son con medidas de fomento para el sector turismo, cuya demanda, volviendo a lo que planteas tú, ha sido también muy golpeada y muy postergada. Y son empresas en general pequeñas. El sector turismo, para poner en contexto, son 177.500 empresas, 600.000 puestos de trabajo, en general son muy chicas, diseminadas también en todo Chile. Y no tienen espalda para poder superar esta etapa. Entonces, para ellos hemos hecho un programa especial con fomento. El resto de los programas de fomento que tenemos son medidas multisectoriales. Me parece muy interesante la idea planteada de poder estudiar una garantía para el pie de la compra de viviendas, por ejemplo. Eso es algo que voy a estudiar de todas maneras. Me parece una muy buena idea, podría ser una medida específica para poder reactivar un sector que apalanca una serie de otros productos y servicios de toda la economía. Así que eso me comprometo a estudiarlo. Muchas gracias. Y así como el gobierno y distintas instituciones hacen proyecciones de empleo, ¿hay alguna proyección de quiebras? No hemos tenido demasiadas quiebras, fíjate. Hemos puesto a disposición de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que también depende administrativamente del Ministerio de Economía, asesorías gratuitas para poder evitar quiebras en empresas y también en personas. Ahora, nos hemos dado cuenta en todo este tránsito, estos meses, que tenemos una ley que sigue siendo compleja, de difícil acceso, y hemos preparado un proyecto de ley que está pronto a presentarse para modernizar todo lo que es las posibilidades de insolvencia y reemprendimiento, y estamos siguiendo el camino de países más desarrollados en esta materia, así que estamos por ingresar ese proyecto de ley. Esperamos que tenga una muy rápida tramitación porque nos va a ayudar mucho en los meses siguientes. La verdad es que más que empresas quebradas, nos hemos dado cuenta de otra realidad. Primero, que tenemos mucha informalidad en Chile. Y eso es algo que el mismo Estado ha ido alimentando muy negativamente a lo largo de los años, porque tiene programas de fomento en que están dirigidos a informales. Entonces pone un incentivo justamente contrario al que debiéramos apuntar, que es a la formalización. Ahora, desde el ministerio que me toca dirigir, todos los aportes son para personas o empresas que están formalizadas, que a propósito se demoran un día en la formalización y es muy barato. Ahora tenemos, por ejemplo, implementamos en abril la firma electrónica 100% online, y eso permite que una persona pueda constituir una sociedad con 2 lucas. Antes costaba 60 lucas. Muy fácil. Y eso le da espacio para poder participar de una serie de beneficios en materia de capacitación, digitalización, programas de fomento y otras que estamos generando a través desde el sector público. Así que eso es un mensaje para las personas que están pensando hacerlo. Y respecto de lo que tú planteabas, entonces está la informalidad, y lo otro se me olvidó lo que iba a comentar. La modernización de la legislación que va en la línea correcta. Lo de las quiebras. No, y en junio tuvimos el récord, nunca hemos tenido tanta creación de nuevas empresas, casi 15.000, 14.762 empresas, que se crearon en el mes de junio. Lo más que se ha creado nunca en Chile. Entonces lo que estamos viendo es que hay un cambio cultural, hay una capacidad que tiene el chileno de reemprender. Y nosotros lo que hemos hecho es poner a disposición todas las herramientas para que lo hagan en fácil.
Porque lo que ustedes plantean, lo que plantea Carlos, es que mucho pasa por digitalizar y por aprovechar las herramientas que ya existen y ponerlas a disposición de la gente. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer, tanto para facilitar el emprendimiento como para también incorporar en todo lo que es en los procesos de tramitación de permisos para poder evitar estos 2, 3 meses de atraso que implica un permiso. Si eso lo llevamos a 400 permisos, imagínate la cantidad de tiempo que estamos sumándole a estos procesos que podrían ser mucho más rápidos. Y unas últimas preguntas. El plan que propuso la Cámara de la Construcción de reactivación y empleo tiene, por supuesto, un catastro de proyectos que podrían activarse rápidamente, pero busca cumplir con 3 objetivos adicionales a la realización de estos proyectos. Uno es, por supuesto, la creación de 600.000 empleos, pero hay 2 crisis que busca también resolver o mitigar, que es la crisis hídrica y la crisis de acceso a la vivienda. ¿Crees, Claudio, tú que se está tomando en serio el tema de acceso a la vivienda? ¿Crees que las medidas que se están tomando son suficientes para resolver esta gran crisis que estamos teniendo? Bueno, después de lo que acaba de decir el ministro, no me cabe duda que lo está tomando muy en serio. Se está comprometiendo con cosas acá, así que a estudiar. Bueno, yo creo que la verdad que la crisis de la vivienda se destapa en algunos momentos. No es que estemos en crisis de la vivienda, yo creo que estamos en crisis de la vivienda hace bastante rato. La situación de los campamentos viene aumentando hace años. La accesibilidad a la vivienda viene con problemas de allegamiento, etcétera, hace muchos años. Lo que pasa es que cuando aparecen estas crisis, el dolor es mucho más grande y se hace más visible. Por lo tanto, dentro del plan de reactivación que nosotros presentamos, no cabe duda que muchas de esas medidas tienen que ser permanentes. No es una situación que tengamos que resolver ahora en el corto plazo y que después nos olvidemos. Es como el tema de la digitalización, de tecnificar la economía y que las cosas sean más fáciles, lo que estábamos hablando de la permisología. La verdad que hoy día contar, por ejemplo, con un DOM en línea, que se está trabajando fuertemente, es vital. Y no es una solución, si bien está en el listado, no es una solución para esta pandemia, es una solución obviamente para nuestro país. Digitalización de otros procesos, por ejemplo, tan antiguo que está nuestro sistema de firmas, de escrituras, notarías y todas esas cosas. Cuando la verdad que la firma electrónica hoy día existe, están autorizadas, faltan algunos procesos que se deben normar y se hace todo mucho más fácil. Entonces, obviamente, si bajamos nosotros el nivel de problemas que tiene desarrollar, damos facilidad a la empresa privada en el sentido que somos un motor de la economía y que somos 2/3 de lo que se va a producir, y no como siempre, desgraciadamente, obviamente no en este panel, pero uno escucha a la empresa privada como el monstruo devorador, ¿no es cierto?, que quiere hacer solamente un beneficio y además a veces mal habido, cuando es todo lo contrario, está generando empleo, está generando crecimiento, está generando desarrollo. Entonces, yo diría, Paula, de que yo creo que se toma en serio en el sentido que tenemos, está el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, está la Cámara, está el MIMBU, hay mucha gente que estamos trabajando por eso. El problema es tener éxito. Y tener éxito tiene que ver con ese tipo de cosas, tiene que ver con tomarse en serio este tema de reducir la permisología, tomarse en serio el tema de realmente tecnificar los procesos, digitalizarlos, y tomarse en serio, yo diría que algo que es mucho más conceptual, pero que creo que a lo mejor es lo más importante de todo, que es la asociación público-privada. Ese tema, si logramos llevarlo a nuestro ADN realmente de país, la asociación público-privada, como algo reactivador, otro país vamos a tener. Realmente eso sí que es reactivador. Todavía existe esta cosa de que a lo mejor nos podemos juntar, conversar, mañana nos juntaremos con otro ministro, nos juntaremos con otra, vamos a tener una buena comunicación, pero después al llegar a poner en práctica esa asociatividad, por Dios que cuesta. Si logramos que el país entienda eso, que lo entienda desde los políticos, desde el Estado como tal, desde el gobierno, desde los empresarios, desde los privados, los particulares, que juntos
¿Vamos a hacer un mejor país? No cabe duda. Y cada vez que ha habido un ejemplo, y siempre los mejores ejemplos son en crisis, Chile sale con fotografías y videos en el mundo de lo que hemos podido lograr cuando fue el caso de los mineros, cuando hay terremotos, con la Teletón, que nos juntamos todos. Ese es el desafío, si nos podemos realmente juntar en una asociatividad público-privada en cada uno de los temas, en minería, en el tema energía, en la construcción, vamos a ser capaces, no me cabe duda, a resolver estos problemas. Tenemos que luchar en ese objetivo, en ese camino. Muchas gracias, Claudio. Ya estamos llegando al final, pero tengo muchas preguntas relativas al tema que estábamos anteriormente discutiendo del apoyo a los pymes de la construcción. Así que tengo que traspasar este mensaje, ministro, con aún más fuerza. Aquí hay una persona que nos dice que si no será posible desarrollar algo como se desarrolló para el sector turismo, en especial para la construcción, considerando que de los 24.000 millones del Fondo FOGAPE solamente se han asignado 12.000, o sea, hay un fondo disponible. Lo que pasa es que lo que hicimos para el turismo son subsidios de hasta 3 millones de pesos. La situación de la construcción, así como la de muchos otros sectores económicos, es un poco distinta. Lo que tenemos que buscar es que el sector de la construcción pueda volver a trabajar. Eso es lo primero. Y ayudar después con medidas que son generales. Por ejemplo, postergaciones de ley de protección al empleo, subsidios a la contratación, que está por salir a la luz ya. Entonces son medidas que son generales y que sí están la construcción sí está incorporada porque la construcción agrupa muchos trabajadores. Entonces no es que esté dejado de lado, está en el centro de la política. Lo que pasa es que en el caso del turismo propiamente tal, las medidas como más generales no les alcanza. ¿Por qué razón? Porque no tienen demanda. No hay turistas de alguna forma todavía. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un palmar para el momento en que haya el turista. Una de las dificultades que tiene esta crisis es que como es una crisis de demanda, no es como un terremoto, ¿cierto? Que el terremoto remece todo y altera muy fuertemente la capacidad de producir bienes y servicios. Esto es una crisis de demanda porque todas las tiendas, digamos, todas las obras están ahí listas para echarse a andar, pero tenemos restricción de movilidad de las personas. Y eso ha afectado a industrias en forma no equivalente. Por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de los dentistas. Todo eso, hay una demanda cautiva de los dentistas, las clínicas odontológicas. Todos vamos a tener que ir al dentista, pero están en una pésima situación económica porque ahora la gente no puede acceder, no puede ir a las clínicas odontológicas. Entonces están en una muy mala situación económica porque no tienen flujo. Pero no significa que no, entonces hemos buscado formas, y lo hemos también buscado con la construcción, lo hemos buscado con el turismo, con los bancos, para que el análisis de riesgo, porque esto también ha sido bien novedoso para los bancos estaban acostumbrados a hacer un tipo de análisis, no análisis de postergación de demanda. Entonces ya están haciendo análisis, sobre todo el Banco Estado, que es como por donde comenzamos, por razones evidentes, están haciendo análisis diferenciados por industrias porque esto se va a ir activando. Lo mismo pasa, me han dicho, por ejemplo, no sé, los jardines infantiles están en pésima situación económica, pero no significa que no sean necesarios. Cuando los papás vuelvan a sus trabajos, van a tener que dejar a sus hijos en jardines infantiles. Por algo existen, pero en este tiempo, entonces, como han estado sin niños, están en pésimas condiciones económicas, pero tienen una demanda cautiva que en algún momento, ojalá lo antes posible, se va a empezar a activar. Entonces, esas dificultades han sido esas son las dificultades que hemos tenido que enfrentar como gobierno con las políticas que tenemos. Hemos tenido que tener la flexibilidad para comprender que esto es una cosa que va cambiando en el tiempo, que tiene una aplicación distinta en las regiones, porque tienen distinta vocación productiva las regiones, y que las industrias han sido golpeadas de manera distinta, porque su demanda se afecta de forma diferente. Muchas gracias, ministro. Quería dejarle la opción a Joaquín, a Carlos, si tienen algunas palabras finales para ir cerrando. Bueno, yo creo que la situación que vive el país de pandemia se va a prolongar en el tiempo. Yo creo que por más optimistas que seamos, la vacuna no va a llegar a Chile antes de un año, como muy rápido. Y yo creo que esto nos debería llevar a cambiar un poquito el switch. Y ese cambio de switch significa que tenemos que ser más responsables en el autocuidado. Creo que nos tenemos que hacer cargo, cada uno de los chilenos, de nuestra salud y por lo tanto de nuestras posibilidades de contagiarnos.
es la única manera que podamos retomar una cierta normalidad en nuestra vida económica, que es indispensable porque la pandemia más grave que va a sufrir el país es la pandemia de la pobreza, es la pandemia de la falta de trabajo, es la pandemia que va probablemente o podría generar, digamos, más dramas que los que está generando el propio coronavirus. Entonces yo creo que el llamado más importante es a ser responsable, al autocuidado, al respeto de los protocolos que se nos han informado hasta el agotamiento por la autoridad pública. Se nos ha dicho desde hace 4 o 5 meses, todos los días y a toda hora, lo que significa esto. Segundo, yo creo que acoger mucho la idea del trabajo público-privado. Yo creo que una de las buenas experiencias que hemos tenido durante este periodo ha sido fructífero en este momento complejo. La buena coordinación con el sector público ha rendido sus frutos. Los sectores que hemos podido continuar operando, debemos en gran medida esa continuidad operacional a una buena coordinación con el sector público. Muchas veces uno escucha discursos que parecen poner como antagonista al sector público y al sector privado. ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¿Estás tú o estoy yo? El país tiene el sector público y tiene el sector privado, y creo que de la mano tienen que funcionar. Es la manera más eficiente de que el país no solo vuelva a la normalidad, sino que el país crezca y crezca con las características a las cuales hacía referencia Carlos. Yo creo que se abre, y con esto termino, una tremenda oportunidad para que la reconstrucción de la actividad económica del país, que ha retrocedido bastantes espacios, digamos, y vamos a tener, ojalá estemos tomando vuelo para un gran salto, a lo mejor se construya sobre unas bases parcialmente distintas. Esas bases parcialmente distintas es que incluyan los conceptos de sostenibilidad de manera más eficiente, de manera más efectiva y de manera más evidente, que yo creo que son, y por lo tanto creo que un autocuidado y una responsabilidad personal, la asociatividad público-privada llevada a la vida práctica y el repensarnos en la sostenibilidad, que no se quede como un tema del año de la COP, digamos, se quede como un tema de futuro y que venga de alguna manera a formar parte de las raíces de un nuevo crecimiento. Creo que pueden hacer que Chile tenga una tremenda oportunidad de construir un mejor país. Muchas gracias, Joaquín. Sí. Bueno, Joaquín me quitó parte de las palabras, así que voy a ser más breve. No, yo creo que haciendo énfasis a lo que comenta Joaquín, yo creo que es importante que también nosotros como sector privado también hagamos un esfuerzo. También entendamos que se le puede pedir mucho al ministro, ¿cierto?, de mejoras, en tramitación, en distintos aspectos, pero como empresa creo que también tenemos mucho que hacer y mucho que mejorar. E insisto, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas en hacer el trabajo de mejor manera, ¿cierto?, preocupados de reactivar el empleo, de mantener los equipos de trabajo, ¿cierto? Estas dificultades yo creo que nos van a unir como sociedad y como equipos, se están formando equipos importantes en las empresas, y el sector privado ha hecho un gran esfuerzo. La verdad que, por ejemplo, en el sector energía, ¿cierto?, el sector privado hizo un esfuerzo increíble, ¿cierto?, de un costo de sobre $1.000 millones para poder congelar las tarifas de energía, ¿cierto?, que no suban por un tiempo. Y fue un esfuerzo increíble que nos costó mucho entender. Hemos sufrido con esa restricción financiera, pero ese es el tipo de ejemplo que yo creo que el resto de las economías y el resto de los sectores tienen que entender. El sector privado también tiene mucho que poner de su parte y fortalecer esta alianza público-privada para que todos salgamos juntos de esta dificultad. Con eso quisiera cerrar la intervención. ¿Tú me darías 10 segundos? Por favor. Yo no puedo terminar esta intervención, ya que hemos pedido hartas cosas sin ofrecer. La verdad, yo sé que, ministro, que usted lo sabe, pero es distinto hacerlo públicamente. Nosotros, tanto la Cámara de Construcción como las empresas que somos socias, le ofrecemos todo nuestro respaldo, nuestro esfuerzo, nuestras ganas, dinamismo de salir de esta crisis y de aportar al crecimiento del país. O sea, la verdad que es importante que tengan en cuenta ese punto. Yo sé que lo tienen en cuenta, pero lo quiero decir en nombre de la Cámara y nuestras empresas que represento el Comité Inmobiliario, ese ofrecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quería agradecer particularmente a los panelistas que nos acompañaron hoy día, en particular al ministro, no solo por su presencia hoy día, sino porque efectivamente ha sido un aliado importante
hemos trabajado mucho juntos, Cámara y el Ministerio de Economía, para lograr reactivar luego el sector, tomando por supuesto todas las medidas sanitarias y cuidando por sobre todo la salud de los trabajadores. Y como comentaban varios, esto no es solamente tampoco un esfuerzo solamente del sector empresarial y del gobierno, también es de las comunidades, de los vecinos, es de los trabajadores, es de los municipios, es de los legisladores y por lo tanto esto solamente lo vamos a poder dar vuelta si lo hacemos juntos. Así que por eso los quería dejar como un último video, que es un mensaje de la Cámara Chilena de Construcción para que juntos lo demos vuelta. Este lugar estaba lleno de vida y yo feliz dando la bienvenida. Pero un día se apagó la luz, me quedé solo. Se fueron los aromas y José. Pensé que nunca iba a volver, pero volvió. Ahora todos se veían diferentes, no había abrazos. Y ahí me di cuenta. Esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque solo juntos lo damos vuelta. Los constructores tenemos un protocolo para cuidarnos y queremos compartirlo para que todos abramos seguros. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos.